todo estado equivocado produce un suceso equivocado, y ambos sucesos y estados equivocados producen consecuencias nefastas para nuestra propia vida. Y esas causas generan a su vez otras acciones que se convierten en causas. Y entonces así es que se enreda nuestra existencia. Entonces en esa trama, en esos errores, en esos desvaríos, en esas insensateces y en esas locuras, terminamos nosotros más dormidos que cuando nacemos, pero mucho más profundamente en el abismo, soñando. La exhortación es elevarnos, la exhortación es erigirnos, la exhortación es, en autodeterminación y voluntad, tomar el dilema de ser y ser responsable de nuestra propia creación. Es decir, el hombre, porque el hombre es la gran propuesta, pero el hombre es una creación interna, autogenerada. Por eso es que el Pistisofía habla de los autogenerados y de lo no generado. Es muy interesante cómo se expresa el Cristo a través de la Sagrada Pistisofía. En todo caso, es el tema que vamos a compartir con ustedes en comunión, en Cantos de mi Tierra, y paz a todos vosotros y a vuestro espíritu. Ender, vamos a un tema musical. Cantos de mi Tierra, con Edesio Martínez y Danis Rodríguez. Veníamos compartiendo con la audiencia en nuestra comunión de exhortación y edificación de la palabra, tanto crística como gnóstica, eso que debemos hacer conciencia en sí mismo de cuán estamos equivocados y cuán difícil es reconocerlo. Quien lo reconoce conscientemente ya se escapa y se escapará de ese conglomerado que vive en errores, en conflictos, en problemas y en un letargo profundo, sin abrirse nunca a lo nuevo. Y la vida es una oleada nueva que se renueva a cada instante a través de las impresiones, como esa agua del riachuelo que surge a cada instante, en cada gota y en cada fuerza de torrente, que no es la misma, como cada rayo de luz de sol que amanece cada día, que tampoco es la misma, pero para nosotros es la misma. Pero como es una emanación del Logos, inefable y crístico para nuestro propio proceso creador, y que tiene atómicamente aconteceres prototípicos que desarrollar, no pueden ser igual. Por eso es que debemos tomar la vida a cada instante como la vida plena, como la totalidad de nuestra propia vida. Inteligente es aquel que vive cada instante como si viviera la vida completa. Inteligente es aquel que vive la vida en su diario vivir, sin el ayer y sin el mañana. Inteligentes seríamos si pudiéramos nosotros convivir en ese éxtasis del instante, porque nos escaparíamos del tiempo y de sus influencias y fuéramos eternos en el sentido poético de la palabra, que implica los procesos crísticos emancipadores de la gran rebelión de la conciencia. A estas alturas, convoco y exhorto al auditorio que me escucha o a la audiencia a reflexionar sobre este punto. Cuando nosotros estamos plenamente identificados con la vida, es porque ignoramos el propósito y las leyes mecánicas de la vida. Y también ignoramos profundamente en ese tipo de nivel en que nos encontraríamos, de que nosotros somos arrastrados por el fuerte viento que lleva a la hojarasca a un término desconocido. Así seríamos nosotros. Pero el hombre está llamado a través de la voluntad regia y soberana a hacerse un rey en las tinieblas. Aquel que vence las tinieblas se convierte en un rey de luz. Ese es el misterio magno. Nosotros estamos llamados a ser reyes y a ser príncipes, pero de nuestro señorío, de nuestra propia realidad. Entonces, el Cristo nos dará un trono y nos dará un báculo,
y nos dará un manto, una vestidura, una espada, para bendecir, no para ensangrentar. En esas alturas seríamos un guerrero verdaderamente. ¿Por qué esta reflexión? Porque, por el contrario, aquel que lleva la vida mecánicamente, sin reflexiones, sin despertar, sin autocrítica, sin plantearse el estado equivocado para cambiar, lleno de sí mismo, soberbio, altanero, ensimismado, vanidoso, que de plano es una equivocación, nos alejaríamos de la parte interna y psicológica y viviríamos mecánicamente como autómatas y seríamos víctimas de las circunstancias y seríamos el alimento ideal de la naturaleza, porque estaríamos en la rueda del samsara o en el valle de lágrimas, naciendo y muriendo, y eso es muy triste. Dice el Cristo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aquel que es capaz de pronunciar esto en forma natural, desde la profundidad de su propia esencia conmovedora y conmovida y agotada de luchar contra la naturaleza, contra el imperio de la ignorancia, de las sombras y del dolor y de la enfermedad y de la esclavitud. Quien exprese esto espontáneamente recibirá auxilio de lo divinal, su Madre Divina, gozosa, su Cristo íntimo, expresará en esa esencia del Salvador salvando y devendrá la gnosis pura, el proceso crístico del Evangelio. Pero aquellos que no sean capaces ni siquiera de imaginarse estas expresiones, porque están hartos del vicio, de la gula, de la lujuria, de los placeres, y están bebiendo y coparticipando de esa copa de Jezabel, de la gran Babilonia, que será caída en estos tiempos, entonces jamás invocarán al Cristo íntimo y jamás serán salvados. Vamos a un tema musical, Ender. Continuando con nuestro compartir en la audiencia a través de Cantos de mi Tierra, hicimos una exhortación previa a todo lo que era la publicidad. En ese momento leímos a Mateo 11:28 hasta donde termina ese capítulo. Y vemos que hace una exhortación maravillosa el Cristo. En ese evangelio, en ese verso, nos muestra y nos plantea que aquel que ya comprende que la vida es un yugo, la vida física, pues, tiene como opción tomar el yugo crístico, que es más ligero y que es de corazón compasivo. Más o menos esas fueron las palabras. En todo caso, el maestro Samael Aumbeor plantea este asunto con sus propias palabras. Y él decía, aunque a un grupo de personas es como ofensivo, él decía que nosotros éramos animales intelectuales condenados a la pena de vivir. Esas eran las palabras de él, porque él también pasó por ser un humanoide en un anteayer sideral. Hoy esos mundos son polvoreras cósmicas. Posteriormente logró el estado de maestro, es decir, el estado de hombre. Y posteriormente conquistó al Cristo a través del Buda Maitreya. Entonces nosotros vemos, y por eso es que es el quinto de los 7, por eso vemos que en él hay una gran enseñanza, muy interesante, que confirma las enseñanzas crísticas, y que es el quinto evangelio, porque él vivió aquello, y nos los enseña en todas sus obras, tanto escritas como con las conferencias que pudo publicar o que pudo dirigir. Y dentro de esa enseñanza vale la pena comprender, sin ofendernos, eso de que estamos condenados a la pena de vivir. Porque fíjense, la vida en sí es amarga, en sí,
Los que dicen que la vida no es amarga son los que viven egoicamente, son los que viven la vida desde el punto de vista mundano. Pero también está escrito en el Evangelio que quien ama al mundo no ama al Hijo, y quien ama al Hijo no ama al mundo. Eso está taxativamente escrito en los 4 Evangelios y en las epístolas tanto de Pablo como de Juan. Sin embargo, el devoto de Dios, aquel que está trabajando sobre sí mismo, en ese sendero solar, en esa vía directa, crística y gnóstica, nos lleva a una vida, dijéramos, cómoda, glamorosa, satisfactoria, o dijéramos alegre. No, porque nosotros no vemos la vida de ningún adepto en ninguna época con esas características. Ahora bien, nosotros estamos en el fin de una raza y coincide el apocalipsis colectivo con lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, la vida en la tierra siempre no ha sido con tanta amargura, con tanta inseguridad, con tanta peligrosidad. También es cierto. ¿Por qué? Porque el ego se ha desarrollado totalmente. Ha tenido un alcance desproporcionado que tiene que intervenir nuestro creador, nuestro logo, el Cristo, para poder salvar del ahogado el sombrero. Que son palabras de otro maestro del rayo de la gnosis, que es el venerable maestro Robo. Entonces vemos aquí que nos encontramos en una encrucijada. El planeta Tierra está en agonía, estamos en los tiempos finales apocalípticos prácticamente, y se nos da una propuesta, el 5.º Evangelio, la autorización íntima del ser, el secreto del gran arcano, el misterio de la muerte del yo y del abismo, y el sacrificio por la humanidad a través de un gran pacto. Esas son las posibilidades que tenemos. Debemos decidir si lo tomamos o no lo tomamos. Y si lo tomamos, hacerlo. Luchar a muerte hasta consagrar nuestra vida en la iluminación, en la encarnación de nuestro propio ser. Entonces, aquellos que ya comprendieron que son una posibilidad infinita en la vida, pero que todavía no son hombres, pero pueden serlo. Aquellos que ya comprendieron que están condenados a la pena de vivir, porque la naturaleza se alimenta de nosotros. Aquellos que han comprendido que la vida con todos sus placeres en el fondo nos conduce al abismo y a la corriente tenebrosa del submundo. A aquellos que han comprendido que el ser está mucho más allá del mundo mismo y que se encuentra dentro de sí mismo, y aquel que ha comprendido que es, en su mundo particular, es un prototipo viviente de un espíritu solar que se erige sobre los cielos, ese está ya presto a trabajar sobre sí mismo. Toda religión, toda mística, toda confraternidad parte del principio de la nadidad, de que no somos nada, de que debemos transformarnos.